Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Hoy es nuestra cuarta sesión de terapia de la hispanidad. ¿Cuál es la identidad? ¿Qué significa ser argentino o español? ¿Qué significa ser hispanoamericano? ¿Qué es lo que tenemos en común? Siempre insistimos, nada más que es un tema de lenguaje. ¿La fe católica tiene que ver con esto? Bueno, la ciencia moderna ha tratado de borrar un poco todo eso. De hecho, el Papa León XIII decía que en 1883 la ciencia histórica parece una conjura de los hombres contra la verdad. Hay demasiados que quieren que el recuerdo mismo de los acontecimientos pasados sea cómplice de sus injurias. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Patricio? Bien acá en frío, con mucho frío en Buenos Aires. Veo que vos en la costa este de Estados Unidos estás mucho mejor. Hace un calor, hace calor acá, es así. Acá estamos congelados. Bueno, Luis, sí. mucho se insiste, una vez dijo el doctor Miguel Ayuso que el término de hispanidad, así como se lo plantea, es un término de reducción. Yo creo que tiene razón, porque en realidad la hispanidad es el transporte físico, político, histórico de la magna cristiandad europea que se vio reducida después de la revolución de Martín Lutero. El daño Bueno, que le hizo Lutero a ujú. la civilización es enorme, ¿no? Un cardenal lo llamaba el mayor heresiarca de la humanidad. El daño que hizo fue enorme. De hecho, termina suicidándose. Aunque mis amigos calvinistas dicen que no, pero su muerte es por lo menos, no murió en olor de santidad, ¿no es cierto? Muy bien. Patricio, déjame decirte algo antes, porque no vamos a Vamos, hablar de Lutero hoy, pero lo no, que no. dijiste al principio está muy bueno, porque estamos hablando de una semilla, es decir, algo que condensa muchísimo, de una riqueza, de eso estamos hablando cuando hablamos de hispanidad, hay un cierto reduccionismo, y lo que tratamos, me parece, de hacer es descubrir toda la riqueza que incluye el mestizaje, riqueza que está cubierta por la leyenda negra. Hay una mentira sobre nuestra riqueza, sobre nuestra identidad. Eso es lo que nosotros creemos y sabemos los hispanistas. Lo que decimos es que esta mentira cubre un tesoro y queremos que la gente pueda vislumbrar algo, empezar a abrir un poquito, sacar esa mentira y ver. Y no decimos que esa riqueza es única, digamos, es un monocultivo, justamente. No estamos diciendo es solo que sos español, ibérico, no, no, es que hay mucho más, hay indígena, hay negro, hay todo, pero mientras esté esta mentira así, nos va a ser muy difícil Claro. vernos a nosotros mismos. Así es. Luis, me mandaste unas imágenes muy buenas sobre todo lo que ha sido el proceso de la hispanidad y la cristiandad. ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos por algo que quiero decir y después pasamos a la primera imagen. Una aclaración. Para introducción pensé estructurarlo esto en tres líneas. Una es la enormidad del tema, lo cual va a obligarnos a hacer una especie de pantallazo de este tema, nada más. La segunda cosa es la obviedad, que nos va a ayudar en esto, porque creemos que esto es una cuestión que está oculta al aire libre, es decir, vos mirás los nombres de nuestras ciudades, mirás las cúpulas de nuestras ciudades y es católico, lo tenés que ver. Muchas de las mentiras están enfrente de nosotros, es decir, la obviedad, vamos a hablar de eso. Y por último, una aclaración. Esto del ADN no quiere decir que es único, es solamente católico, sino que hay muchos, pero el ADN es el tronco principal, como decía Claro. Carlos Fuentes, el escritor mexicano, lo dije en el corto que hice, los hispanos somos católicos aún siendo ateos. Yo lo leí esto cuando era más o menos ateo y me reí porque dije, sí, tiene razón, yo conozco amigos que son ateos, ateos comunistas. Sin embargo, en la práctica de su vida, eso es casi un santo católico. Son gente que de dónde sacaron esto, ¿no? Bien, ahora sí. La número uno pone de Argentina, vamos a las ciudades. Yo esto lo comenté en el primer
video que nosotros hicimos, cuando me convertí al catolicismo, empecé a darme cuenta el nombre de nuestras mismas ciudades, provincias, voy a algunas. Va a ocurrir algo así como cuando te dicen en esos programas de competencia, dice, diga los nombres de las ciudades y de las provincias que tienen 5 minutos. Bueno, por ejemplo, vas a decir entre ciudades, qué sé yo, Santa Fe, Rosario, Santiago del Estero, San Miguel, San Fernando, San Luis, San Juan, amén. Tenés que decir en algún momento amén. Si empezás a decirle el nombre de nuestras ciudades, provincias y calles, parece que estás diciendo un rezo. Y fíjate, por ejemplo, una chica que nació en Rosario, le comenté, ¿vos te das cuenta del nombre de tu ciudad? O sea, la provincia es Santa, la Fe Santa. Sí, Rosario de la Fe. Nunca lo pensé, nunca lo pensé. Sí, bueno, algo así me pasó a mí. ¿Qué sucede? Yo creo que sucede acá algo interesante, Patricio, y a todos los que están ahí. Porque para nosotros es el agua en el que el pez se mueve. Entonces, es difícil por ahí darte cuenta de lo más obvio. Y lo que vino a suceder, y nos hemos dado cuenta, me parece, con los videos que hicimos, cuando empezamos a tocar el tema de Norteamérica, se produce algo así como en química, que agregás otra sustancia que aísla, que la separa, por ejemplo, el agua y el aceite, y de golpe lo tenés ahí flotando y podés decir, ah, acá está el aceite. Entonces, si hablamos de California, ponela de California, queda en un lugar, digamos, quedó en el mundo anglosajón, algo ahí como aislado y es más fácil de hablar para nosotros. Por Sí, el sí. número 2, fíjate, también vamos a decir, en las ciudades, San Francisco, ¿de dónde te crees que vienen? Viene de las misiones, una misión de San Francisco que había. Tenés San Francisco, San Rafael, Santa Cruz, San Antonio, San Luis Obispo, San Buenaventura, Santa Bárbara, San Fernando, San Gabriel, San Juan Capistrano, San Luis Rey, San Diego y Nuestra Señora de los Ángeles. Amén. Estamos... Acá incluso tenemos, perdón, nombres compartidos con la Argentina, ¿es cierto? San Francisco tenemos, San Rafael tenemos, Santa Clara tenemos, Santa Cruz, tenemos una provincia inclusive, San Antonio de Padua tenemos una localidad, San Miguel es del distrito donde yo vivo, y creo que si sigo buscando, San Fernando también tenemos. Somos muy hermanos en esa cultura, ¿no? Claro, lo que está pasando es que en el caso de Estados Unidos, digamos, el mundo sajón cubre la sustancia hispánica, pero nos queda ahí muy fácil de ver. Es algo que, aparte, hay menos rencillas, no sé qué pasa, pero parece más fácil de hablar. Y vamos a usar hoy a California como ejemplo porque nos queda ahí como en un laboratorio. ¿Y esto Sí. de dónde salió? Fíjate, California es un muy buen ejemplo también. Sacámelo así, se me ve un... Volvemos. Ahí está. Lo que pasa con California, yo viví ahí 15 años. Y California es un buen lugar como prueba, por ejemplo, porque se sabe que la población indígena, creo que las calculan entre 300.000 y 700.000. Y se ve reducida al 90%, ¡fum! Cae. Es decir, no hubo conquista que se pueda hablar ahí. Es la prueba de que fueron las pestes, que fue la peste. Ahí está la prueba, digamos, en inglés, litmus test, que es el test que te lo prueba. Ahí está, no hubo conquista. Al 90% se redujo. Hubieron misioneros franciscanos, mártires. Claro. Fue la peste. Entonces nos sirve mucho. Nos sirve mucho para ver también qué es lo que querían los españoles. Estaban buscando... No, lo principal era evangelizar. Ahí tenés a California. Y bueno, ahí estamos. Escúchame, ¿querés que muestren las misiones de California? Todavía no. Bueno. Quiero ir en cierto orden. Te cuento Bueno. el orden que programé porque me gusta prepararme y tener una estructura de lo que voy a hablar. El eje de lo que quiero hablar es la evangelización, la fundación y la conversión. Bien. Es decir, cuando vamos a hablar de la fe católica en América, tenemos que hablar, me parece a mí,
de estas cosas que suceden. Entonces, evangelización, fundación, es decir, fundación de la estructura para la evangelización, ya sean misiones, ciudades, iglesias, etc. Y la conversión. Y ya vamos a ver cómo hay muchos mitos al respecto de la conversión. En la leyenda negra nos cuenta prácticamente que a punta de arcabuz, un español tenía a 2 millones de indígenas y dice, conviértanse o los mato, ¿no? No te Y con dan un arcabuz solo. Claro, no les dan las cuentas. Para, la leyenda negra no les da las cuentas. Para nada. Entonces, y un par de libros que los tengo acá a mano, que uno es el de Que no te la cuenten, del padre Rabasi, y el otro, José María Iraburu, Hechos de los Apóstoles. Un poquito a veces voy a estar picando de acá y otras cosas son, amigos, cosas que pueden googlear. Esto está al aire libre. No es, mirá lo que es así. Sí, sí. No, esto no es que tenemos un informe que nos llega de la CIA y el FBI. Esto está disponible para todo el mundo. El que no lo quiere ver, como vos decís, arrancás desde Santa Cruz al sur del país, hasta de San Fernando del Valle de Catamarca, San Salvador de Jujuy, y la misma ciudad de Buenos Aires, que ahora le pusieron Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero es Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, por una devoción italiana que es la Virgen de la Bonaria, que vinieron con Pedro de Mendoza. Ese es el nombre. Vos me dijiste un día que entrar en el nomenclador argentino era como entrar en una catedral. Claro, parecía un relicario. A mí me pasó como nuevo converso volver a mi ciudad, por primera vez bautizado católico, y empezar a darme cuenta de lo que no vi nunca. Entonces decía, la calle esta, esa catedral y esa iglesia y esa capilla y lo que aprendí. Y me pasó, brevemente lo cuento, no quiero ramificarme mucho, pero estar caminando por la avenida Gaona y llegar ahí a la Basílica de la Santa María de los Buenos Aires, la única que hay. Y decía, Ave María, las puertas, y ahí entro, ¿viste? ¿Y qué veo? Un busto de Belgrano y arriba, en una especie de ático, hay un museíto que muestra el bastón de mando que el general Belgrano le da a la Santa María como generala del Ejército del Norte. Pero no me lo enseñaron en la escuela esto. Esa es la generala, por ella lucho. Y está todo ahí. Lo podés andar hoy, no nos crean, hagan los que no son hispanistas, no nos crean nada, googleenlo, chequéenlo, vayan y compruébenlo ustedes. Caminen. Y vean las cosas, ¿no? Exacto. Perdón, te hago una sola mención. Alfonso Borrego me contaba que estaba hablando con otros indios apaches como él, y dice, no, porque nosotros acá tuvimos que luchar los apaches contra los españoles y mataron a 8.000 de los nuestros. Fue con ellos a la meseta. Digo, pero muchachos, en esta meseta es muy chiquita, entran 200 personas, ¿cómo es que éramos 8.000 apaches? Que vamos uno arriba del otro, 40 pisos necesitas. 200 por 40 te da 800. Mira, ya que estamos en eso, es cierto. Nos vamos a ir. Anda al número 8, que dice California, población. Ya que lo mencionaste, lo vamos a poner antes de tiempo porque viene justo para lo que decís. Mira, ahí está. La población de California, googlealo nada más. Fíjate, ¿cuándo se empieza a reducir? 1840, que es la fiebre del oro. Cuando vienen los norteamericanos y todo eso, y ahí sí se le pone precio a la cabeza, se le empieza una cacería de indígenas. Fíjate cómo se reduce. Y fíjate cómo estaba antes. Esto lo podés comprobar. La diferencia entre 1970 y 1770 es enorme. 300.000 en 1770 y 90.000 más o menos en 1970, 200 años después, ¿no? Y fíjate, entre 1830, 250.000 más o menos, y en 1855, que quedan 50.000. Ese es el momento de la fiebre del oro. Ese es el momento, digamos, que Estados Unidos ya empieza a tomar más California y ahí empieza el gran cambio. De esto estamos hablando. Cuando quieras, amiguito, indigenista, ir contra los que abusaron y exterminaron, no empecés por los españoles. Empezá por otro lado porque te estás equivocando. En fin.
Continuemos, me cebé, volvamos. Me pasa, dale. Está, pero en 1910 tenés 20.000 más o menos, nada más. Bueno, vamos al número 3. El número, sí, dale, pon el número 3, pero claro, vamos a hablar de esto. Sácalo, Patricio, sácalo que quiero decir algo antes. ¿Qué pasa? Había dicho evangelización, fundación y conversión. Para la evangelización se necesita lo que se llama el querigma, es decir, hay un requisito para evangelizar, para bautizar a alguien. No vas a decir, tirate al agua y algo va a pasar y ya está, hace esta señal y ya va. El tipo tiene que entender. Es lo que se llama el querigma. Es una cosa, como una especie de catecismo reducido, es la semilla. Es decir, el pacto de amor necesario que tiene que hacer la persona con Dios para entender que Dios te creó a imagen y semejanza, que Dios te ama tanto que dio a su único Hijo, que existe la Trinidad y que existe la salvación de tu alma y que Dios quiere que vayas a su seno. Eso, digamos, a grandes rasgos, es lo mínimo que tiene que entender alguien. Entonces, ¿qué sucede? En la obligación de evangelizar que tenía España por mandato papal del Papa Alejandro VI, es decir, le da las tierras, es decir, con la condición de que evangelices. En ese mandato, los misioneros estaban obligados a hacerse entender, estaban entonces obligados a aprender el idioma de ellos. Por eso es que en muy poco tiempo ya hay una gramática del náhuatl. Ponelo allí, por ejemplo. Dice, la primera gramática náhuatl escrita en 1531, es decir, 2 días después que llega Hernán Cortés. Por los franciscanos se encuentra perdida, la más antigua que se preserva. El arte de la lengua mexicana fue escrita por Andrés de Olmos en el convento de Hueytlalpan. Perdón si lo pronuncio. Hueytlalpan. Muy bien, y publicada en 1547. Y además, en el siguiente párrafo, si lo ven, el rey Felipe II en 1570 decretó que el náhuatl debía convertirse en la lengua oficial en la Nueva España con el fin de facilitar la comunicación entre los españoles y los nativos del virreinato. Sacame ahí así comentamos algo. Esto es contundente. Esto no es una ficción, esto está allí puesto. Este es el otro, que es el manuscrito escrito en el siglo XVIII por Fray Joseph de Carranza. Hay otro también precioso, que es el Códice Fiorentino, que creo lo pueden encontrar en línea, está en latín, tiene la historia de los pueblos. Es decir, te tenés que interesar, tenés que hacer lo que se llama el apostolado de la amistad, de ir y acercarte a esa persona para que entienda del amor del que hablas. Fíjense en la amorosidad que hay en los dibujos. ¿Por qué va a hacer eso alguien, no? Eso está, creo, si no me equivoco, en latín. A ver, perdón, en náhuatl y español, pero hay uno que iba en latín sobre la historia de ellos, en fin. Pero hay mucho sobre eso, no solo del náhuatl, hay sobre el quechua también. Los guaraníes también tienen su lenguaje codificado por los jesuitas, específicamente por Fray Luis Bolaños, año 1603. En la primera gramática guaraní, data de 1639, con el tesoro de la lengua guaraní. Es decir, en este caso tardaron un poco más en llegar allí, así que entre que se establecen los jesuitas y empiezan a aprender y todo eso, se tarda un poco más. Pero era algo casi que de inmediato tenían que hacer los misioneros, los que iban a evangelizar. Sácame la pantalla si volvemos acá. Entonces, estamos ante esto. El guaraní hay que aclarar que es una lengua que todavía hoy se habla, no solo en Paraguay, que convive con el español, sino en la provincia de Corrientes, en Argentina. Y que de hecho, hubo un capítulo aparte, en la Guerra de Malvinas se utilizaron soldados correntinos para que transmitiesen las órdenes en guaraní, cuando no había tiempo de codificar, para que los ingleses no pudiesen interpretarlas. Sí. Vos sabés que yo
cuando no era todavía católico, no sé, estaba en un momento de transición, yo ya había empezado a darme cuenta de lo de la hispanidad. Pero estaba ahí empezando, ya había visto algo de tu canal, ya estaba un poco más avivado, más sospechando. Y fui al Museo de Antropología de México con unos amigos. Y claro, hay mucho testimonio de las diferentes tribus que hay, los artefactos y las cosas, las culturas, sí, todo bien. Y fui con unos amigos muy queridos, pero más bien negro legendarios, ¿no? Y de golpe vi un libraco así de grande, con unos dibujos preciosísimos, una letra también, una caligrafía muy elegante, con tanto amor, eso hecho a tinta, ¿no? Así. Y me llamó la atención, ¿y esto? Y eso contrastaba con todo lo demás, ¿viste? Porque hay un relato de que los exterminaron. Y digo, ¿y esto? Y digo, ¿quién hizo esto? Digo, algún cura, algo así. Y mis amigos estaban como, sí, como, siguieron un poco de largo, ¿no? Como es parte de lo mismo. Pero pará, ¿no te pones a pensar un poco? Entonces, bueno, está ahí para que lo veas, está al aire libre, la verdad, por suerte, y eso nos viene a ayudar. Creo que nosotros podemos descansar muy bien en la verdad y decir, chequealo, googlealo. Entonces, vamos a pasar ahora a hablar de las misiones, ¿no? No sé si debería decir algo de Colón, porque Colón era un místico. Déjame paréntesis para ver Dale. de dónde parte esto. Eh, Cristóbal Colón era un hombre muy religioso, un místico, termina escribiendo una suerte de profecías, creo que lo titula así, profecías. Sí. En todo momento, él reza a la Santa María en todo el viaje, antes de partir del puerto de Palos, recibe los sacramentos, la comunión y en nombre de María, en la Santa María, despliega las velas y se va. Y era costumbre rezar el salve y bueno, creo que, no sé, había más. No creo que fuera un cura en el primer viaje, pero era gente muy religiosa, se ve en los nombres. Esta es otra de las formas que podés ir viendo lo que decíamos anteriormente, los nombres que van poniendo, ¿no? Los marinos rezaban una oración a la Vera Cruz, decían ellos. Y fíjate, Colón se dice, la leyenda negra, que fue por el oro, que fue cruel y qué sé yo. Si lo ves, vas a ver que no es cierto. Que sí sucedieron algunos actos que en este momento de castigos, cosas así que nos resultarían repugnantes. Pero solemos nosotros trasladar nuestra conciencia, espiritualidad, no sé cómo llamarla, a aquellos tiempos, también hacer una especie de mala lectura histórica, ¿no? Decimos, la ambición del hombre actual la trasladamos. Era muy diferente. Y la vemos igual, y no es igual. No, lo que quería Colón, el oro que quería, era para rescatar a Jerusalén. Y ustedes googleen las cartas a la reina, a los reyes, diciendo, esto es para rescatar a Jerusalén, que había sido tomada por los otomanos. Estamos en el periodo entre 453, que es la toma de Constantinopla, y la batalla de Lepanto, que es 1571, que ahí ya da un respiro. Pero hasta entonces Jerusalén estaba tomada, imagínense lo que era para la gente, los cristianos de aquel tiempo. Y entonces Colón en todo momento es una persona muy religiosa, hay muchas menciones de él diciendo esta es la tierra prometida, Dios me ha querido que yo haga esto, aunque me reconozco pecador. En fin, en todo momento está profesando la fe cristiana y vamos a ver también a los españoles poniendo la cruz a donde llegan y en lo más alto posible, porque de eso se trataba. Desde el primer momento empieza a ser ese el objetivo. Van al Papa, el Papa les dice. Fíjense también, tenemos que recordar que nosotros hablamos de los españoles, pero ojo al gol, porque a mí me parece que en aquel tiempo, yo no sé si en el principio de 1500, finales de 1400, alguien dijera, yo soy español. Yo diría, yo soy súbdito del rey, que, digamos, está supeditado al Papa. Soy un cristiano, de la cristiandad.
de esta región. Entonces, esto lo digo, no sé si estoy exactamente en lo cierto de verlo así, vos me corregime, Patricio, pero lo digo para que tengan en cuenta que lo más importante era la cristiandad, era eso lo que estaba en el centro, y eso es lo que transmitieron. Sí, ¿Estoy sí, la correcto? gente se identificaba por la fe. Yo soy católico y súbdito del rey, eso lo veías en toda la gente que fue llegando acá. De hecho, por eso, qué sé yo, vos podías ser tal vez un protestante vivir en América, pero nunca te iban a ver como un compatriota. Claro. Siempre te iban a ver como una cosa rara, ¿viste? Pero yo te diría hasta el siglo XX, hasta el siglo XX, yo diría hasta el 1960, es con la crisis del Concilio Vaticano II se empieza a perder, pero vos, no sé, eras un inglés que te instalás en Buenos Aires en 1930 o un alemán luterano y eras una cosa extraña, curiosa, interesante, tal vez podías hasta relacionarte o casarte incluso, pero la familia política de esas personas le iba a exigir que los chicos se bautizasen por la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Sí, ahí Capitán América da en la tecla. La razón de la hispanidad fue la evangelización de América. Es así. Googléanlo, la bula papal que habla de eso. Y los reyes estaban supeditados, estaban obligados. En fin, suficiente de Colón. Googleen todo esto, van a ver. Es fascinante, fascinante. Creo que, no sé quién fue que dijo, que después de la resurrección de nuestro Señor y la evangelización de los primeros apóstoles, lo más grande que ocurre en la cristiandad es el descubrimiento de América y la evangelización de ese continente. Y es decir, el entendimiento del mundo también. Ok, ustedes dos, Luis Medina y Miguel Salinas, están haciendo que poco a poco recupere mi fe. ¿Se equivocó de nombres? Debe No, ser la... no, no, se refiere a mi amigo Luis Medina, mexicano que vive en Texas, y Miguel Salina, mexicano que vive Ah, en México, ah. que tienen el boletín de información de inteligencia estratégica de Miguel Salinas y Reconquista Network, el canal de Luis Medina, que les recomiendo muchísimo. Esto es Además de importantísimo. Luis y la Audioteca, o sea, dos mexicanos y dos argentinos, le estamos tirando un puente a José Ángel Jiménez Ruiz, que ¿de dónde será José? Nos gustaría José, me saberlo. encantó tu mensaje, porque esto en verdad es lo mejor que podemos esperar, que la gente se acerque a Cristo otra vez. Ese es como el efecto colateral de esto es fenomenal. Por eso a mí me da mucha pila hacer estos programas. Al fin de cuentas es eso, porque te doy el spoiler, vos ya lo estás viendo, pero a otro que no está donde está José Ángel, se lo digo. Cuando vos descubrís, digamos, esa capa de basura que hay sobre nuestra historia, y fíjate una cosa, amigo, fíjate una cosa, José Ángel Español, dice acá, soy español. Fíjate una cosa, pensalo. La capa esta de mentira tiene 500 años. ¿Qué tan grande es la riqueza que hay debajo que necesita el diablo 500 años de mentiras para taparla? Ojo con lo que pasa ahí. Ya te voy dando el spoiler. Ojo, porque te vas a deslumbrar. Empezá a mirar la verdad. Te vas a deslumbrar, como me pasó a mí. Bueno, termino el programa. Y además, viste, el spoiler final en que la lucha entre Dios y el diablo gana Dios, así que. Es siempre. Después, la otra vez estaba en un retiro de latín que estuve ahí. También era en un monasterio benedictino y alguien preguntó por qué tenía ese enfoque religioso latín. ¿Y qué era? No. Y la respuesta, el punchline, es Jesús. Era como, como se preguntaba, sí, digo, es fácil, Jesús, ¿no? En fin. Muy lindo el desvío ahí. Volvemos a la evangelización. Este programa puede durar un poquito más porque, como dije al principio, Estábamos en es el tema de los mártires, ¿no? Ahora. mártires. Mira, Patricio, esto no se sabe. Ya sabemos nosotros, los hispanistas, que esto de pensar que los que llegaron primero acá al continente del norte no fueron los ingleses en Virginia, Jamestown, 1600, qué sé yo. Ya sabemos, en Florida, Ponce de León, creo, bueno, ahí estamos, 1500. Listo.
Pero lo que no sabemos es que incluso para llegar a Virginia, los primeros que llegaron tampoco fueron ellos. Fueron los franciscanos, los mártires franciscanos, 1561. Ahí está. El padre que llega ahí, franciscano, Segura, llega con otros 21, llega un poco seducido por un indígena que se había convertido, que estaba interesado, que para lástima de este vivo le decían Don Luis. Y entonces este tal Don Luis los lleva, dice, sí, yo los voy a llevar a donde están los demás, van a ver, les voy a hacer de guía, los internan en la selva, los deja solos, escapa, después vuelve con otros, te la estoy resumiendo, y parece que está todo bien, vamos a cortar un poco de leña, préstenme las hachas y los machetes, agarran las hachas, los matan. Esos son los mártires franciscanos que van allí a evangelizar. Y así hay muchos. El primer mártir tenemos a Padilla, el padre Padilla, 1540, en la expedición de Coronado, que sale del territorio mexicano, si no me equivoco, por orden de Hernán Cortés. Sácame a la pantalla así, no quedo como el hombre con media cara. Y también guiado por uno que le dice el oro, que hay una ciudad de oro, no sé cuánto, resulta ser... Pará, sácamelo eso, te estás adelantando. ¿Para qué digo? Cuento de esto. Entonces, va también con Padilla y 2 o 3 más misioneros, creo que son franciscanos, y bueno, al final resulta que se internan tanto, ven hasta, digamos, son los primeros europeos que ven el cañón del Colorado, bueno. Llegan a este lugar supuestamente donde este indígena decía, y no era nada de oro, era el lugar donde él era nativo, así que los usó para llegar hasta allá. Imagínate. Le fue mal, lo castigaron, digámoslo, lo menos, ¿no? Y se volvieron, pero el padre quiso quedarse, mirá qué valiente, y se quedó con otros 2, bueno, al final es martirizado. Ese es el padre Padilla, 1540. Y después tenemos una larga lista de mártires que no la voy a estar diciendo acá, pero hay muchos que dan su vida. Y como hay mártires, hay santos. Y, a ver, no quiero saltearme porque ya estoy pasando a hablar de las conversiones. Vamos a hablar entonces de las misiones. Vamos a mantenernos, entonces, hablemos de las misiones. De los de México, perdón, los mártires de México. Dale, sí, claro, porque pasa que, dale, ponelos. Lo que pasa es que estos 3 niños, en verdad, Cristóbal, Antonio y Juan, ya no son mártires, sino que son santos. En el 2015 el Papa Francisco los santificó, entonces son los santos, Cristóbal, Antonio y Juan. Spoiler, estos son niños tlaxcaltecas. Y esto, entonces, les digo, es un spoiler para la parte de conversión. Sácame así nos vemos. Cuando hablamos de conversión también, que es el otro lado de la evangelización, hay un reduccionismo, tal como vos mencionabas esa palabra al principio, que es pensar, ahí va un cura y con millones, no, esa es la otra. Y les hablan lo que puede y todo se convierte en millones y qué sé yo. No ocurre así la conversión. La conversión puede ocurrir a través del cura, pero los que convertimos somos nosotros, los laicos. Es decir, entre nosotros, esos niños estaban tratando de convertir a sus padres. Cuando empiezan a hacer ejemplos, o sea, se convirtieron ellos mismos. ¿Se entiende esto? Sí, claro. Cuando ve ejemplo de Motolinía, Fray Toribio de Benavente, y ven que ese hombre tan pobre se esforzaba tanto por ellos, que vestía un sayal muy humilde, un hábito ya tal vez hasta rajado, estropeado, y veía que los soldados con petos de metal y espadas poderosas se arrodillaban delante del fraile. Ahí los indios vieron lo que era nuestra civilización. Estos hombres fuertes y valientes se arrodillan ante este hombre. Este hombre debe ser el que conecta con Dios. Y por eso le ponen motolinía.
que en una lengua indígena, creo que náhuatl quiere decir pobre. Este hombre es pobre. Sí, este es uno de los 12 apóstoles, entre comillas, ¿no? Que menciona el libro Hechos de los 12 Apóstoles de Iraburu. Les recomiendo, este libro es esclarecedor, está muy bien porque habla un poco de todo, está muy bien. Lo vamos a dejar, si te parece, en los comentarios. Tengo el PDF, está gratis. Cuando terminemos, ¿no? Obviamente. Pero Bien. también ahí dijiste algo con respecto a la conversión. Digamos, la conversión a la religión católica sí tiene esa forma de proceder, que hasta la actualidad sucede así. Pero también la conversión a la otra cultura también sucede de una fascinación, porque dice justamente el padre Iraburu, que dice, ¿cómo se explica, si no, que unos miles de hombres sujetaran a decenas de millones de indios? La crónica del Perú, hacia 1550, el conquistador Pedro de Cieza se muestra asombrado ante el súbito desvanecimiento del imperio incaico. Dicen, baste decir que pueblan una provincia donde hay 30 o 40 mil indios, 40 o 50 cristianos. Fíjate, hablan de cristianos. Álvar Núñez, cabeza de vaca, en su relato, no dice, ahí vi unos españoles, dice, y vi unos cristianos. Entre ellos ¿Sí? se llamaban cristianos. ¿Cómo entender? Dice, si no es por vía de fascinación que unos pocos miles de europeos, tras un tiempo de armas muy escaso, gobernaran millones y millones de indios repartidos en territorios inmensos, sin la presencia continua de algo que pudiera llamarse ejército de ocupación. Es decir, no solo era la fascinación por esta nueva religión. Imagínate, esto lo dijo una suscriptora, creo, de tu canal, y me lo mandó y nunca me lo puse a pensar porque es algo tan sencillo, lo dijo con tanta pureza. Dice, me imagino esos momentos tan lindos que deberían haber sido cuando los indígenas escuchaban por primera vez que el Dios era de amor y los amaba. Chao. Chao. Que te voló la cabeza. Y aparte lo ves al franciscano, que no es un hombre de armas, es un hombre de amor, por ejemplo. Ya Están está. acostumbrados a dioses muy sanguinarios. Exacto. Muchas veces era así. Entonces, imagínate, qué alivio. Ya no tengo que hacer sacrificios humanos. No, porque Dios ya lo hizo por vos. Ya no tenemos que matar a nadie. No. Como ya me parecía que esto estaba mal. ¿Había algo? Había algo que no A funcionaba. mí no me cerraba, ¿no? Hay crónicas de mujeres que van hacia los barcos de los españoles o hacia los españoles escapando de la suerte que les espera porque ya mataron a sus hijos y ahora van a ser esclavas. Prefieren 1000 veces lo que sea que traen estos españoles que tienen gente que está hablando del amor que lo que ya tenían ahí. Que ya peor que esto no nos podemos imaginar en muchos casos, ¿no? Maten a tus hijos, se los coman, en fin. Que a tu marido le hagan un sacrificio humano y le arranque el corazón y que a vos te convierta en una esclava sexual o laboral. Exacto. Porque en muchos de estos pueblos el animal de carga era la mujer, ¿eh? Sí, no tenía. Claro, ahí viene toda la cuestión, digamos, casi tecnológica también, de cuando empiezan a ver, tenemos carros, tenemos animales de carga, tienen el caballo, tienen instrumentos, viste, musicales que no conocíamos, todo eso fascina. Si nosotros ahora nos dan la actualización del iPhone y ya estamos corriendo a comprarlo, ¿no te parece que si de golpe viene gente que empieza a mostrar cosas que son mucho mejor de lo que vos tenés, una superación? Claro. La rueda. La rueda. La rueda. El poder plasmar en un papel los pensamientos. Hoy tenemos esta tecnología, estamos haciendo un programa a varios miles de kilómetros en forma inmediata y simultánea, sin delay alguno, y nos están escuchando amigos de distintas partes del mundo, ¿no? A mí me sorprende, ustedes ven que en Noruega tengo una colombiana y una peruana que me siguen. En Finlandia, argentinos. En Suecia también había hispanoamericanos. En Bélgica, una ecuatoriana. Es impresionante. Bueno, en aquel momento,
Nada de eso existía. No existía la posibilidad de poner en papel. Claro, aparte Entonces, fíjate, cuando vieron que sus ideas se podían convertir en esto, y de paso recomiendo este libro, Una historia única de Angela Pericciari, de Zaragoza, Guadalupe. Esto es todo un avance. sí, aparte cuando se habla de descubrimiento, lo dice este libro de Iraburu, que le vamos a dejar el PDF abajo después que termine el programa, para que lo puedan leer. Él dice algo muy interesante que nunca había pensado, pero esto del descubrimiento no es solo para el resto del mundo, es para los mismos indígenas que no sabían que había un poco más allá, quiénes eran esos otros pueblos. Por eso también decían, no sé, inventos. Sí, allá hay una ciudad de oro y por allá hay, no sabían lo que había, porque no tenían tampoco el caballo, el transporte, digamos, las grandes selvas y desiertos eran un límite muy concreto que no podían, digamos, traspasarlo. En fin, muchas cosas, digamos, conversiones, ya sea espirituales o culturales, que ocurrían en forma natural y que explican mucho mejor por qué digamos, la conversión, que la llaman si querés la conquista, sucedió en 25 años. Eso Sí. es sorprendente. Bueno, Patricio, vamos ahora entonces, porque saltamos un poco la evangelización, conversión, vamos a hablar de la fundación. Veamos las misiones de California. Número 9. ¿Esta o el Camino Real? No, pone la número 9, California Misiones, número 9. Eso, sí, vemos el pantallazo, el camino real está y son todas las misiones. Muchos de las que están allí conservan su nombre actual, de dónde viene San Francisco, de una misión de San Francisco, San Juan Capistrano, de San Juan, etcétera, etcétera. Ahí tenemos... Vemos, estas son las 21 misiones más famosas, ¿eh? Sí. Lo que sucede es que... Eran centros, perdóname, eran centros de civilización, de cristiandad, de refugio. Funcionaba incluso como refugio del peregrino. Lo que hoy son los moteles en la ruta, eran los conventos, ¿no es cierto? Sí, vamos a hablar hoy un poquitito de Junípero Sierra, si querés, pero antes, si querés, mostramos unas imágenes de las misiones Dale. que hay en Estados Unidos. Otra vez, estoy usando solo, esta es la del Álamo, fíjense, la misión de San Antonio de Valero, en su denominación original, fue la primera misión española establecida a lo largo del río San Antonio, todavía la pueden visitar, fundada por Fray Antonio de Olivares y los indios Papayas, el 1 de mayo de 1718. Junto con el presidio de San Antonio de Bejar y la acequia Madre de Valero, constituyen el origen de la actual ciudad San Antonio de Texas. Y déjame que te diga algo con respecto a esto. Sácame la imagen, así les cuento directamente a los suscriptores. ¿Esta es la de la famosa película de la batalla del Álamo? ¿Sabés que no sé? Yo tendería a Parece. pensar que sí. Sí, parece. Bueno, a ver, alguno de por ahí que nos averigüe. Y también les quería preguntar a alguno de los que están viendo, a ver si saben, porque cuando yo busqué fotos de misiones en el Paraguay, que digamos la reina de las misiones, o en Argentina, una provincia se llama Misiones, si no te diste cuenta que había misioneros ahí, no sé. Bueno, lo que encuentro son una especie de ruinas. Cuando miro las misiones en Estados Unidos, ya sea en Texas, California, están todavía algunas activas. Fíjate, poné la que está, que dice Indios Pueblo, la número 11. A ver, ¿la misión de Santo Domingo? ¿Cómo se llama? La número 11, la foto número 11. Esa, ¿ves? No, ay, Esa, sí. sí, ves que tiene el estilo. Ellos, digamos, iban con el estilo del pueblo de allí, y allí también, dice, la misión sí, es de Santo Domingo, fue fundada en 1607 por los franciscanos en el pueblo de Quegua, pueblo de Santo Domingo. A la llegada de los exploradores y colonizadores españoles en el verano de 1598, muchos indios pueblo se alinearon inicialmente con ellos para combatir los ataques de los apaches y comanches. La iglesia fue destruida por inundación en
1886, reconstruida completamente en 1896. ¿Ves? Esto es lo que te digo. Sácame la imagen, Patricio, por favor. Lo que yo digo es que... Hermoso edificio, Sí, además, ¿no? sí, sí. ¿Ves? O sea, hay muchos esfuerzos de reconstrucción de las misiones de acá en Estados Unidos. No sé, ¿alguno de nuestros oyentes allí sabe si hay alguna misión en América del Sur que se conserve también, que esté siendo usada? Muy curioso, no encontré. Las misiones, hablemos un poco de ellas, tenían una estructura. En verdad, lo que vemos ahora como las misiones generalmente serían más bien reducciones. Es decir, el término misión, los primeros misionarios no fueron los que vinieron a América, fueron los apóstoles, ¿no? Pero lo que sucedió acá sí fue especial de América, es decir, ir y establecer una especie de ciudadela regida por una iglesia donde había cultivos, había ganado, había arte, había talleres, había protección, había escuelas. Entonces esto es lo que hacían de fundar esto. Cuando yo hablo de fundación, era parte de toda una estructura a la cual se adherían los conversos y vivían generalmente por allí, hacían acueductos también. Hay un acueducto, si no me equivoco, es en San Antonio de Texas, que es un sistema de irrigación también, que está todavía en funcionamiento y es el más antiguo de los Estados Unidos. A ver si alguno de ahí me hace una googleada, porque lo vi en una película. Bueno, tenemos el del padre Tembleque. ¿Dónde está eso? Ese está en México, Ajá. pero tiene 48 kilómetros. Voy a ver si lo puedo, si lo puedo recuperar, porque realmente el acueducto... Pensá que yo vi el de Segovia, que tiene creo que 17. Los españoles se superaron, que lo hicieron los romanos hace 2000 años, que funcionó hasta 1973. Mirá qué bien hecho que estaba. Bueno, el del padre Tembleque tiene 48 kilómetros. Mirá vos. Entonces, estamos hablando de las misiones. Si querés mostrar alguna de Paraguay, para que vean lo que yo hablo. Esto es lo que yo encontré. Paraguay o Argentina. A ver. Bueno, acá, por ejemplo, en Córdoba está la de la Casa de Altagracia de Liniers, que fue convertida en una casa cuando echaron a los jesuitas. Y luego, bueno, hoy es un museo, ¿no es cierto? No funciona más como misión. Esto es San Antonio. Eso es San Antonio. Poné la del Paraguay, en la número 14 o 15. A ver. Ahí está, ¿ves? Yo no sé si esa es Misiones o es Paraguay, no sé, la encontré, pero no encontré nada que no fuera como una especie de ruina. Fíjate Sí. las números. No sé La si ruina de San Ignacio. Sí, eso, ¿viste? Y me llama la atención. Yo estuve ahí y te da, bueno, ves qué grandiosidad que debe haber sido eso, ¿no? Pero son ruinas. Están cuidadas, están más mantenidas, pero no está la obra, está destruida. No sé qué serían los techos para haberse caído, pero se han caído. Parecen, viste, esas iglesias que Enrique VIII mandó saquear y que hoy son ruinas en Inglaterra, ¿no? Y las ruinas también conservadas, podés ir a hacer turismo, pero te da mucha pena, ¿no? Sí. Creo que vos me habías hablado de... Ah, no, este no es el acueducto. No sé si querías tocar. No encontré la foto, estuve viendo una película de YouTube, una documental, y mostraron el acueducto y no saqué. Esta es la misión más grande en San Antonio, Texas. Sí, la reina de las misiones la llaman, establecida en 1720, terminada en 1782. Y los españoles trabajaron con la tribu local, los coahuiltecas, utilizando caliza tejana y estuco en colores llamativos. O sea, tenían muchos colores, ¿no?
acá que quiero decir algo, ¿no? O sea, Sí. acá viene algo interesante. Acá vamos a tocar a Lutero, que lo trajiste al principio. No lo traigamos mucho porque hace implosión toda este video. Pero sí hay algo que, viste, te acusan de superstición, de usar imágenes, en fin, ¿no? Pero el, el amor por la belleza, digamos, ya sea musical, pictórica, es una avenida que puede llevarte a Dios, no para que vos te quedes en la creación, sino en el creador. Pero son avenidas válidas y estas fueron usadas muchísimo para la evangelización. Los indígenas, cuando llegaban ahí, no, veían todos los colores y veían cómo se puede construir toda esta maravilla de colores, ¿no? Y ellos también tenían su habilidad, que también contribuyeron, ¿eh? Ojo, no eran todos caníbales ni nada por el estilo, que no, se entienda bien, estamos atacando la leyenda negra, un día vamos a hacer uno de estos vivos con todo lo bueno el ADN que tenemos de la parte indígena, pero hoy estamos ocupándonos de eso. Entonces ellos veían toda la belleza y eso te acerca y veías a estas personas, estos franciscanos, por ejemplo, no era la única orden, pero bueno, hoy hablamos demasiado de ellos tal vez, que eran ejemplos. Entonces, eso, el arte, digamos, acercaba. Yo no sé cómo hubiera hecho un protestante para evangelizar a los indígenas. ¿Qué va? Y le dice, la Biblia, entendé la Biblia, nada más. Y lo que, Sí, no entusiasma mucho, ¿no? claro, entonces era un elemento que ayudó muchísimo, ¿no? El arte, la música. De las órdenes que vinieron, entonces, las principales, los mercedarios, esa es la orden mercedario, es la que está allí, digamos, creo que es patrona de la basílica en la avenida Gaona, Santa María de los Buenos Aires, del Buen Aire, y los agustinos, dominicanos, jesuitas, por supuesto, y ya dije franciscanos. Creo que esas eran las principales órdenes que venían y vinieron a nuestros continentes. Bien. ¿Querés que te muestre el acueducto? Dale, dale. Lo encontró, Patricio. A Acá ver. lo tengo. ¿Cuál es? Una barbaridad. Este es el acueducto del Padre Tembleque, mide 48 kilómetros. Esto debe ser como una parte. Y 3 veces el de Segovia, ¿eh? Y el otro día López Obrador dijo, miren esta obra fantástica que hicieron los indígenas. O sea, obvió la ingeniería española. Sí, Esto lo sí. hicieron los indígenas porque se les ocurrió a ellos solitos, aprendieron solos, hicieron esta obra. Como diciendo, no le debemos nada a nadie, pero perdóname, esto le enseñaron los españoles, los cuales a su vez lo aprendieron de los romanos. Claro. ¿Qué tal? Acá sí quiero decir algo. Qué bueno sería, qué tonto el tipo, ¿no? Porque qué bueno sería decir, como presidente, miren lo que hicieron los indígenas bajo la dirección de los españoles, ya con la tradición de los romanos, este conjunto Claro. somos nosotros, nuestras raíces son tan profundas. Buenas noches. Llegan hasta Roma. Claro, llegan hasta Roma, llegan hasta la raíz de este terreno también, porque no estamos negándola, ¿entendés? Sí, lo indígena, es como unas coordenadas, lo indígena y lo español, acá, qué lindo, ¿dónde se daba esto? Celebremos, qué bueno, no, achiquémoslo, hagamos un reduccionismo, es solo esto, Sí. neguemos, qué estupidez. La verdad que no, yo no Sí, entiendo. le quita a México la posibilidad de generar un liderazgo en el mundo español. Yo veo a otros comentaristas mexicanos, nosotros somos otra cosa. No tenemos nada que ver con España ni con Sudamérica. O sea, y vos decís, pero a ver, hablas español, es el pueblo más católico del continente, tienen corrida de toro, ¿qué les pasa? Se levanta Vasconcelos de la tumba y los agarra a golpes esto. De México, pará, mirá, y una cosita más y después te dejo. Veamos el hospital que hizo Hernán Cortés. En un lugar donde antes se hacían sacrificios humanos, hizo un hospital que está hasta el día de hoy. A esto le han agregado la parte moderna ahora, ¿no? Pero toda la parte antigua
ahora que cumple funciones de oficina, la fundación, biblioteca, archivo, pero está, o sea, tiene utilidad todavía, ¿no? Sí, Magnífico. sí, sí. Fíjate, ahora íbamos a pasar, estoy tan acelerado que me salen mal las palabras. Este, Mira, íbamos a hablar ahora de la tercera parte que había dicho, ¿no? Que era la... No la había dicho, en verdad, era una cuarta parte que no escribí, que es la aparición y los santos. Esa Ah, parte, sí. digamos, más sobrenatural. Y entonces, en el 1531, San Juan Diego es bautizado, él es bautizado en 1524 con el nombre de Juan Diego. Y a los 50 años de edad, 1531, tiene las visiones de la Virgen de Guadalupe, que hacia 1540, 1545 son narradas en lengua náhuatl, en el Nican Nopowa, se llama. Y él fue beatificado en 1990. Esto empieza a ocurrir. No es solo el esfuerzo humano de los sacerdotes que van allí, es la misma gente que empieza a relacionarse directamente con Dios, con el Dios del amor. Entonces empieza a autogestionarse, digamos, la cristiandad. Sí. Están las apariciones, están los santos, los que van, yendo un poquito atrás, en 1520, en Tlaxcala, en una hermosa pila bautismal, fueron bautizados los 4 señores tlaxcaltecas que habían de facilitar a Hernán Cortés la entrada de los españoles en México. Es decir, esto iba sucediendo también, se iban convirtiendo, no era a punta de arcabuz. Entiéndanlo esto, chequéenlo también. Entonces, tenemos que esa aparición mariana es fundamental, me parece a mí. Yo cuando fui a México, fui para la gran peregrinación de la Virgen de Guadalupe. Paréntesis, yo no era católico antes, así que yo me confundía mucho cuando decían la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Luz. ¿Cuántas hay? Es siempre la Virgen María, ¿no? Spoiler, siempre la Virgen María. Yo decía, ¿cuántas? ¿Quién es? ¿Y qué esta compite con esta? ¿Cómo es? Es siempre la ¿Cuál misma. es la verdadera? Claro, ¿viste? Era confuso, ¿viste? Bueno, entonces, ahí me di cuenta, se lo he dicho en otro video, de la fuerza de la fe, y eso explicaba cómo podrían haber construido una catedral que no tiene nada que envidiarle a una catedral europea sobre un lago, tapado, donde estaban las pirámides, y ahí construir, y en tan poco tiempo, no te dan las cuentas para poner a millones de personas a trabajar así. Hay una fe, hay algo así. Entonces cuando ves a los peregrinos de rodillas, en moto, con un altar, en bicicleta, que se vienen de lejos, es eso lo que eleva esa catedral. Es eso lo que sostiene. No, no se puede explicar de otra manera. Lo seguís viendo hoy, por eso está ahí. Como decía Loomis, Loomis decía, la prueba de lo que hicieron los españoles, fíjense el cortito que hice sobre Loomis, está en la carne y en la sangre. Él lo ve ahí, él camina por Estados Unidos, por ahí por donde estamos viendo. Qué bueno que estamos enganchando estos vivos. Él camina por ahí y lo ve. Hablan español, van a misa, hacen pan, tienen el caballo. ¿Qué pasó acá? Y empieza a apreciar. Entonces escribe esas hermosas palabras hacia la gesta española y dice eso que me pareció genial. Dice, la prueba está en la carne y en la sangre. Ahí está, ahí lo ves. Es que lo podés agarrar a López Obrador también, la mano en el hombro y decir, flaco, ¿cómo te llamas vos? Claro. Dice, ¿te hiciste un test de ADN? ¿Qué tenés?
Está Es de ahí. Cantabria su familia, es de Cantabria. Es que la prueba Llevas está el en nombre de San vos. Andrés, el hermano del apóstol, el hermano de San... ¿Entendés? Fíjate el demonio, la separación que crea entre lo que vemos y lo que hay, ¿entendés? O, digamos, entre nuestros ojos y lo que hay. Es decir, ¿no te ves a vos mismo? ¿Me estás mintiendo? ¿O es así como estás? ¿Viste? Porque es una disociación terrible. ¿No te viste? Por eso hacemos estas peliculitas de terapia, ¿no? Vos querías hablarme también de Santa Rosa de Lima y de San Junípero Serra, ¿no? Dale, si vamos a hablar de santos, hay varios, pero vamos a concentrarnos un poquito en ellos y ya por ahí vamos viendo de ir cerrando, porque esto, como dije, es enorme, es un comienzo, pantallazo, para quien le sirva. Entonces, ¿querés hablar un poquito de Junípero? ¿De San Bueno, Junípero mira, Sierra? este, este santo ha sido beatificado. Hay una película muy interesante con Anthony Quinn, pero que es un poco leyenda negra. Lo ponen muy bien a Fray Junípero Serra y muy mal a los soldados españoles, ¿no? Aunque a veces de golpe los ven como hombres que también se arrepienten de sus falencias, ¿no? A Junípero Serra lo tenemos en esta imagen, él está evangelizando y los indios con toda naturalidad se acercan a él y aceptan el bautismo. Los soldados decían que no se iba a poder bautizar a los que eran muy salvajes. Y él los va tratando con amor y en algún combate que hay entre soldados españoles e indios, él recoge a los indios heridos y los indios heridos pensaban que él los iba a matar y se sorprenden cuando él los cura y los va tratando con cariño. Esta es parte de la obra que hizo. Fíjate, las distintas misiones creadas por él, si miran a la derecha en el mapa de Estados Unidos, fíjense la importancia que tiene toda esa franja, ¿no? San Fernando, rey de España, 1760 o 69 parece. San Diego de Alcalá, 1769. San Carlos Borromeo, 1770. San Antonio de Padua, una devoción muy fuerte en España, 1771. San Gabriel Arcángel, al que trae la buena nueva, al que le anuncia a la Virgen María que está esperando al Mesías, en 1771. San Luis Obispo de Tolosa, 1772. San Juan de Capistrano, 1776. Santa Clara de Asís, 1777. San Buenaventura, 1782. La primera que puso, San Fernando Rey, que es rey de Castilla y León. Es el primero que unifica a Castilla y León, que fue un rey muy santo, que murió con los brazos en cruz. Patricio, agrego algo de San Junípero Sierra. San Junípero tenía un problema para andar, un problema en una pierna, muy temprano. Sin embargo, es un hombre que caminó desde México, creo, hasta allá, hasta casi San Francisco, 2 veces por lo menos. Y él es alguien que es un gran defensor de los indígenas. Y esto también hay que decirlo. En el ataque de la leyenda negra, cuando reparten los golpes, la iglesia se lleva golpes que son aún más inmerecidos que los que podría llevar España o la corona. Porque la corona podía tener a la soldadesca, que no son santos, y podrían haber abusos. Entonces ahí habría algo que decir y algún día podríamos hablar de los abusos que corrieron a cuenta personal, porque son seres humanos como todos, pero al golpear al mismo tiempo allí a la iglesia se hace una injusticia mayor, porque fueron grandes defensores de los indígenas. Lo fue San Junípero Sierra, él camina todas esas millas, son miles, para hablar con el virrey de la Nueva España, si no me equivoco, porque el gobernador de donde él estaba, que en el presidio allí, estaban ocurriendo abusos, sobre todo a manos de los soldados, hacia los indios. Y entonces él va
y escribe, son muchísimas páginas, y con lo que él vuelve es un principio de los derechos humanos, tal como tenemos el testamento de Santa Isabel, tenemos también lo de Junípero Sierra, y le pido a alguien que esté escuchando acá que haga esa búsqueda y lo incluya en los comentarios, así trabajamos en equipo, esto es muy grande, pero está en algún lado. Se lo menciona muchísimo, lo que él depura a partir de los derechos que trae, porque gana, es más, saca a ese gobernador. Sí, Entonces, por eso a mí me apena mucho el vandalismo que sufrió terrible, Junípero Serra, ¿no? es satánico, satánico total. Porque realmente no es un santo que se merezca los insultos y el haber sido destruida sus imágenes, ¿no? Absolutamente, es parte de estos tiempos y sin embargo creo que cuando fueron a tratar de tirar la estatua de él, si no me equivoco era en la misión de San Gabriel, fueron muchos católicos alrededor, se pusieron a rezar rosario e impidieron eso. Algunas sí se salvaron y otras, mira, hay una que es muy triste, que creo que la podemos poner como para... no, hay una que es muy absurda, que dice racista, le hicieron una pintada de racista, y dice, pero son tarados estos tipos. Poner Lindo eso. a Junípero racista. Claro, era un adelantado, más bien, un gran defensor de los indígenas. Ahora, dentro de las misiones, era común, digamos, como parte de lo que se hacía en esa época, habían castigos corporales para los mismos misioneros, se hacía, pero era lo que se hacía en ese tiempo. No era una matanza ni nada, pero habían castigos corporales y de ahí vienen. Pero eso no es justo, porque si no consideras todo lo demás, en fin, se hace una gran injusticia. Digamos, para el que roba, el que mata, ¿no? No es no te convertís. Fíjate, Colón, ay, ¿dónde está? A ver si lo encuentro. Él dice, cuando lleva a Colón, ¿viste? Porque se dice, Colón se lleva a 4 indios de vuelta, ¿no? Secuestro, racismo, no fue como para ponerlo en un zoológico como hicieron otros. Como hicieron los belgas. Claro, y ya que en 1920, no sé, algo así, una cosa No, terrible. no, eso duró, sí, está bien entrado el siglo XX, ¿eh? Bien entrado el siglo XX, hay No me acuerdo fotografías. cuándo, pero era Perdón, ya como... y en Australia vemos hasta 1950 australianos que llevaban a los indígenas, a los nativos encadenados, y más se sacaban fotos orgullosos como diciendo, viste, me compré 4 autos, no, tengo 10 esclavos. Eso en el Mira, mundo anglosajón y en el mundo belga era aceptado. Por eso la barbaridad que le hicieron con Juní, pero mira, acá está la imagen que le ponen, racista. sí, Son por Dios. tarados de decir que Junípero Serra era racista. Además, ni siquiera entraba en su concepción mental. Es decir, un hombre que va y se preocupa por los indios para civilizarlos, para llevarles el amor de Cristo, para llevarles medicina, para enseñarles a curar, para enseñarles a leer. Ese hombre que hace un esfuerzo enorme, porque es cierto, tenía un problema, rengueaba permanentemente, ¿no? Tenía muy mal una pierna. Decir que este hombre despreciaba al prójimo, pero eso se quedaba en España tranquilo si hubiera sido racista. Sí, mira, te decía que Colón lleva de vuelta, creo que son 4 indígenas, con el propósito de que aprendan la lengua, porque son gente, y él habla con mucho elogio de ellos, son gente que cree en un Dios, que pueden ser buenos cristianos y pueden ayudarnos a evangelizar. Es por eso que lo lleva. Están las cartas de Colón, googleenlo, porque no lo tengo acá en algún lado, lo voy a encontrar después, si lo encuentro lo agrego en los comentarios. Pero ese es el motivo que él lleva, y no es un secuestro o algo así. Él quiere eso, digamos, es el fin de él es eso. Y no me quiero ramificar mucho porque acá encontré otras cosas de Colón que también después quizá agregue en los comentarios.
que tienen que ver con su razón, su propósito de recuperar Jerusalén. Por ejemplo, acá, así protesté, es una carta de él, a vuestras altezas, que toda la ganancia de esta, mi empresa, se gastase en la conquista de Jerusalén. Y vuestras altezas se rieron y dijeron que les placía, y que sin eso, que sin esto tenían aquella gana. No le entiendo bien el español, pero digamos, le está diciendo, me parece que, bueno, no me creyeron, acá ahora sí podemos, ¿no? Llegar a lograr ese objetivo. Ok, dice, y dice, así que deben vuestras altezas determinarse a los hacer cristianos, que creo que si comienzan, en poco tiempo acabarán de los haber convertido a nuestra santa fe, multidumbre de pueblos y cobrando grandes señoríos y riquezas, y todos sus pueblos de la España. Porque sin duda es en estas tierras grandísima suma de oro, que quiere para Jerusalén, ¿no? Exacto. Dice que no sin causa, dicen estos indios que yo traigo, que hay lugares en estas islas que, bueno, que se puede encontrar. En fin. Volvamos a San Junípero Sierra. Déjame que saludamos a Eric Tosar, que tiene un canal muy lindo y lo recomiendo mucho. Hemos logrado, nos estamos comunicando, vamos a ver si hacemos algo en conjunto. Es Junípero Serra, ¿eh? Siní, Serra, no Sierra, Serra. Yo digo Sierra. Sí. Pero, ¿sabés qué? Después me fijo, pero no me extrañaría que al buscarlo acá, que me salen, digamos, los resultados en inglés, le hayan hecho en algún lado. Sí, no, de esas, vemos, mirá, la otro día la historiadora mexicana Guadalupe Jiménez Codinach contó las cosas que ella vio en materia de formación histórica en Estados Unidos. Ponían la audiencia de Santo Domingo y ponían al lado República Dominicana. Pero cuando fue la audiencia de Santo Domingo no existía la República Dominicana. No, pero es para actualizar. Bueno, entonces cuando hagan la historia de las milicias inglesas del 1700, al lado tendrían que poner Pentágono. Y no ponés Pentágono. Porque... Claro. Bueno, discúlpenme, Serra. Serra. Bueno, entonces... Pero eso es un furcio muy común que todos hemos cometido con el nombre, porque en realidad es raro, Serra. No ve sí, Sierra, acá le agregan a veces así. Mira, hablamos de los santos, de las apariciones, tenemos también la Virgen de Luján, en fin, todo eso es una autogestación del cristianismo. Y habían unos datos con respecto a la cantidad de gente que había sido bautizada. Dice, Motolinía, que vos lo habías mencionado, acá sale con acento, está en español, así que Motolinía dice, yo creo que después que la tierra de México, México está entre paréntesis porque no la llaman México, se ganó esa tierra, que fue el año 1521, hasta el tiempo que esto escribo, que es en el año 1536, más de 4 millones de ánimas se han bautizado. Es muy fuerte, y así hay otros datos hablando de algo similar. Y tal vez, Patricio, me parece que si bien podríamos seguir y seguir y seguir con esto, tal vez podríamos cerrar y cerrar para que no sea muy pesado. Si la gente quiere más, escríbanos, podemos seguir con esto. Es un tema muy, muy lindo que va a nuestra identidad, a nuestra raíz. Creo que en realidad es tan vasto lo que ha ocurrido acá, es tan enorme que no te alcanza la vida. A veces me dicen, ¿por qué no tratás tal o cual tema? Porque tengo 24 horas y cada tanto duermo, y me toca comer y me toca vivir un poco, ¿no? Pero de hecho tengo un montón de historiadores amigos. Mirá, vos sabés que justamente este libro, Angela Pericciari, Una historia única, a mí me encanta este libro. Yo le mandé una carta, ella me mandó
un PDF con el borrador, ¿no? Entonces yo le mandé una carta y la puso de prólogo, el prólogo de este libro mío. ¡Qué grande! Estoy fascinado. Y Angela Pellicciari es italiana. Y le pasó algo como vos, no era creyente. No solo no era creyente, era marxista. Y un día dice que se tuvo que poner a investigar sobre estados pontificios y el reino de Nápoles o Sicilia, y veía que la historia estaba como oculta. Y ahí encontró la grandeza de los estados pontificios y de Nápoles o Sicilia. Dice, cuando la gente viene a hacer turismo a Italia, básicamente el grueso de los turistas extranjeros van a esas regiones. Me encontré con una cultura enorme y con el resurgimiento de la unidad italiana siempre trató de borrar ese pasado español, que igualmente en el sur está muy fuerte, ¿viste? Los napolitanos viajan a Aragón y dicen que se sienten en casa. Entonces, y bueno, ella la llevó del marxismo al catolicismo y se convirtió, y escribió este libro muy lindo de Zaragoza a Guadalupe, del Pilar de Zaragoza a Guadalupe en México, y para mí me ha servido muchísimo. Cuando yo pude ver el Pilar de Zaragoza, donde se paró la Virgen, para mí en Zaragoza fue muy, muy emotivo, ¿no? Dice, bueno, acá, cuando me pregunto, ¿dónde nace la historia de España? Nace acá en el Pilar. Después de toda la prehistoria previa romana, por supuesto, que es interesante, pero el momento fundacional de todos nosotros, yo cuando estuve en el Pilar de Zaragoza me sentí que estaba en el centro de toda la hispanidad. Y bueno, acá inició la cosa. Qué hermoso. Yo también estuve ahí y todavía estaba atando cabos, ¿no? de la fe. Y vi el Pilar, vi la Basílica, con todas las banderas de América, incluso la de Estados Unidos. Y ahí me dijeron que era la patrona de América, que el 12 de octubre había sido esta aparición, y ahí empezás a conectar 12 de octubre, Colón llega allá, a los 2 días prácticamente está la aparición de la Virgen de Guadalupe, Colón va en una carabela llamada Santa María. Es muy fuerte todo eso. Somos el continente mariano, ¿viste? Sin ella, no, ¿cómo se hubiera hecho esto? Es muy fuerte todo eso. Santa María de Buenos Aires, nuestra ciudad. Claro. ¿No? Bueno, yo creo que Fray Junípero era un hombre, lo motivaba a la fe, lo movía a la fe. Incluso Obvio. Esos duros soldados que golpe podían tener a veces cierto maltrato que a veces el maltrato puede ser con el subordinado, con el indio, ante el sacerdote paraba, ¿no? Hasta en la serie El Zorro se muestra, ¿no? Que el capitán Monasterio le tiene cierta bronca al fraile porque es un límite a su poder. Y ni el sargento García ni nadie se atreve porque me peleó con un hombre, con Dios no me atrevo, ¿no? Había un sentido de eternidad. Hay una frase, yo sé que a muchos les molesta que nombre a algunos personajes políticos, pero un día le preguntaron a Perón de si había sido siempre hispanista, y él dijo, yo me hice hispanista el día que descubrí que los españoles estaban construidos de un metal llamado eternidad. Me pareció muy poético. Es decir, si no te gusta el personaje, pero no importa. Él veía a los españoles hechos de un metal llamado eternidad. Yo creo que la tenía, en ese sentido, Perón tenía las cosas claras con respecto a cómo veía la hispanidad. Sí. Te quería ¿Querés que le respondemos a Patagonia? No. ¿Qué significa? Ahora, dejame porque quiero hilar. Le respondemos después, Patagonia, aguantá ahí, porque yo lo vi también. Tiene que ver por ahí con lo que estamos diciendo. Lo que vos decías, ¿no? Al ver a los grandes guerreros arrodillarse ante los franciscanos, por ejemplo, al ir descubriendo también nuestra verdadera historia, sacar la tapa que hay de la leyenda negra, ocurre lo que también le puede haber ocurrido al indígena, a vos que me estás hablando, que estás acá, que me estás viendo, perdón, que no sos católico, pero estás interesado en la historia y decís, che, esto de los hispanos, qué bueno, yo soy hispano y lo estoy viendo. Cuando empezás a ver más y a sentirte orgulloso y empezás a ir al fondo, ¿por qué hacían estas cosas increíbles? Las buenas cosas, vas a encontrar la fe.
te van a dar ganas de convertirte como le dieron ganas de convertirse a esos indígenas, tal vez. Porque hay algo muy bello. ¿Qué hace que San Junípero, Serra, camine todas esas miles de millas con una pata mala para defender a los indígenas? ¿Qué hace que eso suceda? ¿Qué hace que se erija una catedral sobre un lago, sobre pirámides? ¿Qué es lo que hace eso? Entonces te vas a enamorar también de eso. Así que está ahí la defensa de la fe. Entonces ahora te viene el pie a vos justo, decime, Sierra España. Santiago, Bueno, Sierra España, ¿qué es? acá lo contesta también Antonio. Sale los tercios españoles, Santiago España, apóstol, y cierra la fila de combate y España como grito de guerra. Se empieza a usar, se hace famosa en la batalla de Nava de Tolosa, que fue por 1215, si mal no recuerdo. Se unen 3 reyes y un obispo, cargan contra Al-Nasir, y el grito es Santiago, invocan al apóstol, y cierra España. O sea, cerramos las filas para defender a España, y España es nuestro grito de guerra. Los últimos que llegan son los navarros, que llegan más tarde porque venían de más lejos, ¿viste? Pobres, ¿no? Llegaban cuando pudieron, eran 2000, y no sé qué irían a perder la gloria del combate. Entonces ven que en un momento la batalla, digamos, está medio en duda, y los navarros se mandan por una cuña que ven y atacan y capturan a la carpa donde estaba Al-Nasir, que tenía unas cadenas delante. Entonces llevan las cadenas y las ponen luego, la bandera de Navarra tiene esas cadenas. Que ahora había sector de izquierda que decía hay que sacar esas cadenas porque eso es odio contra los musulmanes. Flaco, ganaste las cadenas, es buena ley, en batalla, esa es tu civilización. Y los navarros, que eran mucho menos, eran 2000, pero sin embargo tiene esa gloria de capturar, cuando capturan la tienda del Nasir, salen desparramados los musulmanes y se gana la batalla de Nava de Tolosa, que es una victoria española extraordinaria. Y ese grito se utiliza también en las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806 y 7, cuando los gauchos de Perdriel atacan al regimiento 31 de Highlanders y nuestros gauchos rioplatenses atacan al grito Santiago y cierra España. Qué bueno. Y qué buena explicación también, cortita y al pie, de Antonio Olmos. Sale de los tercios, Santiago, apóstol, y cierra filas de combate y España. Es decir, es importante la coma acá, ¿no? Porque Santiago y cierra España. Claro, cierra, ¿no? Punto, España. Claro, ojo al gol. Si punto podría ser aún mejor todavía. España con signo de exclamación. O todo va con signo de exclamación en este caso. Pero es muy importante porque me parece que algunos lo tienen como cierra España. No creo que va por ahí. No, es Santiago y cierra España. Sí. Acá nos critica David, dice, es increíble el nivel de candor que pretenden manejar con su análisis. ¿Candor? Ya cuando te tratan de candoroso, te tratan medio de tarado, ¿no? Pero bueno, dice, así que les transmitieron sanamente a los indígenas el fervor católico. Y sí, por algo cuando muere Motolinía, los indios piden que sus restos queden en su tierra. Porque los iban a... David Sandes está acá. David. Te invito a que googlees todo lo que dijimos, nada más. Ah, claro. Nada más. No es candor, es rigor histórico, hermano. Nada más. Fíjate y después hablamos. Es cierto. No es más que... sí. Tenía algo para decir, no es porque me quiero escapar. A ver, ¿qué dice acá Alex? Pobre San Junípero, lo que han hecho con sus estatuas, sí. Igual que el genio de Hernán Cortés. Su tumba es ridícula y es el fundador de Nueva España, hoy México. Bien. Y Alex, ¿de dónde sos? Contanos. Y mientras, si querés... a mí me dio pena ver que, por ejemplo, el monumento a Isabel la Católica en Madrid no me pareció el monumento más importante. Tendría que ser un monumentazo, tendría que ser tipo Torre Eiffel, ¿viste? Una cosa así. Pero tal vez va de acuerdo a la humildad de ella, ¿no?
Pero y es más, me encontré con que me costó ver la estatua de Isabel. Al final de un momento pasamos, ahí mirá, me dijeron, giré rápido y llegué a verla de refilón. Pero en una esquina mucho más visible, y fue un puñal en el pecho, me encontré con una plaza que se llama Margaret Thatcher. No. Ay, Dios mío. Mira el contraste. Si quieren leer las cartas de Isabel o lo que ha dicho, los invito porque yo leí un poquito así, conmovedor. Me quedé, no sabía. Pero ya sé que era grande, pero no, digamos, la profundidad, la dulzura y profundidad, ahí entendés por qué Santa Isabel es, ¿no? No sé si la han canonizado todavía, pero si no, realmente lo merecería. No, no está canonizada. Eso está trabado. En 1992 se le dio un impulso muy fuerte. Yo pude ver un informe, es un libraco así enorme, de la cual hay muy poquitas copias. Yo pude ver una copia en privado y me sorprendió, está todo estudiado. Digo, pero acá no falta nada. A ver, se bautizó un continente, se unificó el globo. A ver, ¿cuánto milagro? ¿Qué más le podés pedir? Que flote, ¿qué quiere? Que tenga bilocación, que cure con la mano. Epa, hombre, no sé cuál es la duda, ¿no? Acá me preguntan si llegaron bien unas fotos. Sí, me llegaron bien. Y Marta Sol dice, la eternidad es un buen metal para construir. Muy bien dicho, muy poético. Y soy Navarra. Muy bien. Santos, acabo de leer, en la ciudad de Lima, Santoribio de Mogrovejo, 1606, el franciscano San Francisco Solano, 1610, la terciaria dominica Santa Rosa de Lima, que ya mencionamos, 1617, el hermano dominico San Martín de Porres, 1633, estos dos nativos, y el hermano dominico San Juan Macías, 1645. Es toda una historia tan linda que está bueno saberla. Y está bueno defender también nuestra identidad. Si querés, tengo algo que tiene que ver con esto de la defensa que hacemos. Y lo dice José María Iraburo en este libro, Hechos de los Apóstoles de América, el cual, por si alguien no lo escuchó, lo vamos a dejar el PDF abajo para que puedan leerlo. Pásamelo. Sí, dale. Dice, esta defensa, en todo caso, es necesaria, pues en la América hispana, en los ambientes ilustrados sobre todo, el resentimiento hacia la propia historia ocasiona con cierta frecuencia una conciencia dividida, un elemento morboso en la propia identificación nacional. Ahora sigo, pero paro un poco. El elemento morboso, por eso estamos haciendo estas terapias. Hay una cosa morbosa de cómo nos estamos viendo, comiéndonos esta inmensa mentira. Hay una morbosidad. Hay que tenerle ojo y tenemos que ir más profundo en otro momento de la morbosidad como un elemento nuestro, no ya que nos lo pusieron. Que, ojo que por ahí nosotros también podemos ir hacia una morbosidad como hispanistas también. Así que hay que siempre estar atento porque los trucos del demonio son muchos. Y termina diciendo, en fin, cada pueblo encuentra su identidad y su fuerza en la conciencia verdadera de su propia historia, viendo en ella la mano de Dios. Es la verdad la que nos hace libres. Te leo lo del Martín Fierro que tiene acá, que me hizo un cortito. Dale. Dice Martín Fierro, dice, ansí ninguno se agravie. No se trata de ofender. A todo se ha de poner el nombre con que se llama. Y a Naides le quita fama lo que recibió al nacer. ¡Pum! Listo. Buenísimo. Bueno, ¿no, ¿nos vamos o querés cerrar Ya, más? con lo que dijo Martín Fierro, ya está. Creo que es un buen cierre. Fantástico, Luis. Acuérdense de suscribirse a Luis y la Audioteca de Babel, ¿eh? Ahí está.
No se olviden de suscribirse. También les mandamos saludos a Eric Tosar y su canal, a Eric Cárdenas también de México, a Luis Medina y a Miguel Salinas, mexicanos también, que están haciendo un trabajo fantástico. Miguel Salinas con el Boletín de Información Estratégica y a Luis Medina con su canal Reconquista Network. Y a todos ustedes, ya saben, ayúdenos si quieren mantener un periodismo alternativo, que diga algunas verdades y que les cuente la historia que no le cuentan. ¿Para qué? Para que ustedes se la puedan transmitir a sus hijos y a sus nietos. Pero en primer lugar, para que ustedes la puedan disfrutar, porque pueden no tener ni hijos ni nietos. Perfecto, disfrútenlo. Y yo digo a los jóvenes cuando se ponen de novios, dicen, ¿cuál es una de las fortalezas para un noviazgo que perdure? Pero traten de tener elementos culturales en común y elementos espirituales. Y comenten estos temas, que sean motivo de charla, tengan conversaciones más profundas. No puede ser que vemos, por ejemplo, las letras de estas músicas degradadas que han aparecido en el Caribe, que son amores grotescos, ordinarios, sin profundidad de sentimientos, son todos como lascivos y demasiado carnales. Traten de elevar su alma, porque eso les va a ayudar a que sus sentimientos prosperen. Y bueno, nos pueden dar una mano por PayPal, por Western Union y también por Patreon, que es Superchat. Y siempre les digo, el valor de una taza de café. ¿Cuánto cuesta un café en un barcito allá, Luis? Y está carito ahora, por ahí te sale $3, ¿eh? Ojo, $3. 2.75. Bueno, ahí. si ahí nos quiere donar $3, lo pueden hacer el Superchat o por Patreon. Y por PayPal y Western Union creo que tendría que poner algo más porque si no, no sé si llega. Pero el otro día me hizo un español, pasé por Western Union y te mandé $10. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias. Siempre ayuda a pagar alguna cuenta. Luis, muchas gracias. Y ya iremos preparando la 5ª sesión de terapia de la hispanidad, que hay muchos temas para seguir haciendo terapia. Así que ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias. Les pedimos que se suscriban, que lo compartan